Muy buenos días para todos. Vamos a continuar. Hoy es nuestra segunda sesión del curso de Power BI. Hoy vamos a hacer una primera aproximación a lo que es la aplicación. Entonces, ya habíamos hablado que Power BI era una especie de híbrido entre Excel, PowerPoint, bases de datos tipo Access, bases de datos relacionales, no SQL, etcétera. Entonces, nosotros lo podemos ver como un conjunto de servicios, aplicaciones y sobre todo conectores a fuentes de datos utilizados para transformar las diferentes, porque es que hay como 200 fuentes de datos diferentes que son independientes y lo puedo transformar o convertir en una sola fuente de información consistente y que me permite hacer visualizaciones inmersivas e interactivas. ¿Qué quiere decir esto de los conectores a fuentes de datos? Voy a mostrarlo. Aquí está Power BI. Voy a decirle que me inicie un libro en blanco. Cuando yo le digo aquí obtener fuentes de datos, es decir, utilice un conector de fuente de datos, pues yo tengo obviamente lo principal que es Excel, XML, carpetas, PDF, SharePoint, bases de datos SQL, Access, Oracle, IBM, MySQL, Postgres, Teradata, datos de SAP, y aquí empiezan. Amazon Redshift, eso debe ser una base de datos en la nube. Impala, no sé. Vertica, no tengo ni idea. Hay otros que se llaman Google BigQuery, es decir, uno se va dando cuenta que tiene como muchas bases de datos QK, KQL, SQL, SQL base, pero en Azure, o sea, en los servicios de Microsoft Azure, que esa es otra cosa inmensa. Microsoft Exchange, Dynamics, Azure, Salesforce, Google Analytics, ese no estaba la vez pasada, Adobe Analytics, GitHub. Fíjense que aparece aquí AppFigures en beta y GitHub en beta, Mixpanel en beta y hay otras que están en beta. Yo no sé qué es Spark Post ni SuiteIQ, es decir, tiene una cantidad de bases de datos que dice uno, "Bueno, ¿todo eso qué será?" Sí, normalmente pues hay empresas o hay tipos de negocios que sí utilizan algo como Actian, que yo no tengo ni idea qué es eso, ni Anaplan, ni Assemble Views. Sin embargo, todas estas son aplicaciones externas a Power BI, y fíjense que varias están en beta. En las próximas versiones ya no estarán en beta, sino que ya estarán incluidas dentro de esto. Entonces, gran parte de las actualizaciones que se hacen en Power BI las hacen para poder acceder a diferentes bases de datos, ¿sí? O fuentes de datos. Por ejemplo, FHIR, Palantir, hay muchísimas, pero realmente muchas. Y la gran mayoría, pues yo creo que solamente las personas que trabajan específicamente esas aplicaciones saben qué son. Entonces, hay archivos, hay bases de datos, hay Microsoft Fabric, hay servicios en línea y hay otras. Entonces, estas son las fuentes de datos perdón, los conectores a fuentes de datos que se trabajan en Power BI y que cada versión los están incrementando. Que nos sirvan, probablemente no, si nosotros no utilizamos esos servicios, ¿sí? Porque esos son servicios de pronto que se pagan o algo así. Entonces, yo personalmente no las conozco todos y sería como fútil ponerme a ver qué es cada una de esas, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos una serie de fuentes de datos muy comunes, muy utilizadas, y las otras serían como unas fuentes de datos muy específicas. Por ejemplo, en el SENA nosotros no usamos Azure, lo máximo que usamos es Microsoft 365, pero de pronto habrá compañías grandes que utilicen la nube de Amazon, la nube de Google, la nube de Azure de Microsoft, y de ahí pueden sacar datos. Entonces, la idea es que Power BI sea como un programa que pueda conectar universalmente cualquier tipo de fuentes de datos para poder configurar o conformar su modelo interno de datos. Esa es la premisa de Power BI. Entonces, nosotros vamos a usar que libros de Excel, archivos de texto plano, bases de datos SQL o Access. Es así.
¿Por qué? Porque pues esas están como más a mano. Sí, esas sí las podemos utilizar. Y todo eso se hace a través de algo que se llama el editor de consultas o Power Query, que es una utilidad que tiene, o perdón, una aplicación que tiene Power BI para poder hacer los procesos de ETL, extraer información, transformar esa información, acomodarla y cargar esa información dentro del modelo de datos de Power BI. Entonces, ¿cómo funciona? Este es el ciclo completo. Yo me conecto a las diferentes fuentes de datos. Entonces, por aquí tengo una base de datos, SQL, que puede ser MySQL, y de ahí tengo datos. Aquí tengo archivos de Excel. Aquí recibo una serie de datos que vienen del programa de nómina, pero vienen como texto, ¿sí? O la compañía en la que yo trabajo, pues tiene una base de, perdón, ya vimos que MySQL, entonces no, tiene un servicio web, qué sé yo, en Odoo, ¿sí? Que es un software pues un software CRM que se maneja en la web. Entonces, todas estas diferentes fuentes de datos, en teoría, son incompatibles entre sí, pero la magia de Power Query es poder conectarse a esas diferentes fuentes de datos, leer esos datos y dejármelos en pantalla como si todo fuera una tabla de Excel, ¿sí? Esa es la idea. Ahí me los deja como si fuera toda una tabla de Excel y yo comienzo, o sea, ya conecté los datos, las diferentes fuentes de datos. Entonces, como me lo deja todo como si fuera una tabla de Excel, yo comienzo a hacer las transformaciones. Entonces, no, mire, no necesitamos los datos de hace 10 años, necesitamos los datos de los últimos 2 años, no necesitamos los datos de todas las sucursales, solamente las de la zona andina. Dentro de la zona andina solamente póngale los datos de las personas que son contratistas, bueno, no sé, empiezo a hacer filtros, empiezo a decantar esa información y voy transformando esos datos. Después de eso, yo digo, no, mire, aquí tenemos esto, entonces necesitamos más bien agrupar por departamentos, entonces haga algún tipo de manipulación para que no aparezcan todos esos datos, sino agrúpelos por departamentos, qué sé yo, los suma, los resta, los promedia, etcétera. Entonces enriquece los datos. Combínelos con los datos que venían de la otra fuente de datos y a partir de eso genéreme una nueva tabla. Entonces yo estoy haciendo como la acomodación de los datos, pero tengo que estar pensando en mi fin último, que es la visualización de los mismos. O sea que todas las operaciones que yo haga de conexión a la fuente de datos, transformación y enriquecimiento de datos, tengo que pensarlas en la visualización. Pero hasta ahora yo no estoy en Power BI. Hasta aquí, ¿sí? Esto es Power Query. Esto lo vamos a hacer con Power Query, que es otra aplicación de Microsoft. Entonces, hasta aquí llegó. Listo. Entonces, ¿qué me entrega Power Query? Me entrega algo que se llama el modelo de datos, o sea, las tablas con las tablas de información estilo Excel, porque parecen tablas de Excel. Cuando ustedes las vean, nos van a decir, ah, sí, eso parece Excel. Pero con esas tablas yo ya tengo un conjunto de datos que voy a utilizar para crear mi informe. Entonces, en el informe puedo poner tablas, puedo poner gráficos, puedo poner animaciones, puedo poner KPIs, puedo poner líneas de tendencia, puedo poner fotografías, le puedo poner un fondo personalizado, puedo hacer enlaces web, etcétera. Hago el informe. Este informe parece PowerPoint, porque yo estoy desarrollando unas como diapositivas o slides dentro de una organización que parecen hojas de Excel. Entonces, hago mi informe. ¿Existe cuánto estaba ese? Ahí hay un microfonito abierto y después de que tengo el informe listo, yo lo publico. Pero esa publicación ya no se hace en Power BI, pues en el Power BI Desktop. Esto se hace en la web. La publicación la hago yo en la web. Entonces, aquí, la única parte que trabajo Power BI es esta de acá. Pues fíjense que hasta aquí iba en Power Query, aquí hago Power BI, pero aquí ya es el servicio en la web, ¿sí? Ya esto es en la web, porque la aplicación de escritorio me permite desarrollar todo lo que tenga que ver con la publicación de los informes.
pero cuando yo ya publico para que otras personas dentro de mi organización o fuera de ella puedan ver eso, pues ya tengo que hacerlo con el servicio web de Power BI, como veíamos nosotros, app.powerbi.microsoft, ¿sí? Que no es el mismo Power BI Desktop. Y ya una vez publicado, pues habrá las personas que lo visualicen o las personas a las que el equipo de trabajo o la persona designada o yo mismo hagamos la exposición de ese informe. Entonces, ese es el ciclo completo de un proyecto de inteligencia de negocios. Y realmente es el flujo de trabajo normal en Power BI. Entonces, comenzamos con la conexión a las diferentes fuentes de datos, trabajamos en el Power Query, después hacemos nuestras diapositivas en Power BI como si fuera PowerPoint, yo puedo poner imágenes, organizar, eso sí no es tan flexible, no es tan flexible en cuanto a las posibilidades, pero pues algo se puede hacer. Y después de que yo ya tenga mi informe terminado, tengo que publicarlo en la web, porque de resto se queda en el Power BI Desktop. La clase pasada veíamos que no todos ustedes tienen habilitado el servicio en la web. Entonces, pues gran parte del trabajo lo vamos a hacer en estas 4 partes, que es la creación de los informes. Y las personas que puedan publicarlo, pues lo publicarán, lo compartirán, nos lo dejarán ver, etcétera, a nosotros que somos los interesados en ver esos informes. Entonces, ese es el flujo de trabajo en Power BI. Ok. Entonces, todas estas actividades y análisis pues siguen un flujo de trabajo común, un paso a paso, importar los datos para crear el informe, publicar en el servicio de Power BI en la web donde se pueden crear, allá mismo también puedo crear nuevas visualizaciones. Sí, no solamente se puede desarrollar en Power BI Desktop, no. Ya cuando una vez lo haya publicado, puede llegar otra persona que tenga acceso y puede añadirle cosas a ese informe. Y se imparte, pues, se imparten los cuadros de mandos con los miembros de la organización o los otros equipos de trabajo. Pero el flujo que vamos a trabajar siempre va a ser el mismo. De los datos, los conecto, los modelo, los visualizo y los comparto. Esta parte, como les dije, no todos ustedes la tienen pues habilitada, pero las personas que la tengan habilitada sí podrán hacerlo. Bueno. Entonces, las actividades y análisis se dividen en estos 5 pasos que comienzan así, van de abajo hacia arriba, conectar a las fuentes de datos, preparar el modelo de datos. Fíjense que aquí ya me empiezan a decir, mire, transformar, limpiar y combinar. Esas son operaciones normales que vamos a hacer dentro de los datos. También aparecen otras que son efectuar cálculos dentro de modelos analíticos, pero pues depende de lo que yo tenga que hacer, del análisis que tenga que hacer de esos datos. ¿Sí? Entonces, como les dije antes, hay un lenguajito de programación, pues es un lenguaje de fórmulas, perdón, no es de programación, que se llama DAX, que es similar al lenguaje de fórmulas de Excel. Sí, es muy similar a Excel. Si ustedes trabajan bien las fórmulas de Excel, pues bueno, esto sí viene en inglés y normalmente nosotros trabajamos el Excel en español, pero la forma de escribir las cosas es muy similar a la de Excel. Y una vez hecho eso, pues yo genero mis visualizaciones, entonces la parte de PowerPoint, la del diseño gráfico, la de insertar cosas, la de organizar la información para que visualmente sea atractiva, pero que no esté brindando demasiada información y compartir los datos, publicar, distribuir y colaborar con otros interesados. Entonces, visto así como en una especie de diagrama de bloques, tenemos aquí lo siguiente, las diferentes fuentes de datos que ya vimos, les mostré que son muchísimas y que hay unas que ni idea de qué son, porque hay demasiadas fuentes de datos. Todo empieza a trabajar en Power Query. Power Query también maneja un lenguaje que se llama M. Vamos a verlo, ¿sí? Aunque no vamos a profundizar ni en M ni en DAX, porque eso debería ser parte de otro curso. Pero las operaciones de extracción, transformación y carga las hago en Power Query. Esto le entrega un modelo a DAX, ¿sí? En Power Pivot, bueno, Power Pivot es el nombre que tenía antes en Excel. Recuerden que Power BI se lo robaron de Excel. ¿Sí? Internamente eso se llama Power Pivot, pero
a todas las tres aplicaciones que tenían antes, la llaman Power BI. Entonces, aquí se puede hacer el modelado, se pueden hacer relaciones entre las tablas como si fueran bases de datos relacionales y se hacen las métricas. Y de ahí pasa al View. El View pues es la parte de visualización en las que yo conecto mis segmentadores, mis textos, mis etiquetas y puedo hacer mis gráficas. Y esto, fíjense que aquí dice Power BI, todo esto se hace en Power BI y de ahí sí a la web para poder compartir con los demás usuarios o miembros de la organización la visualización que yo desarrollé dentro del servicio de Power BI. Entonces, funciona así. Bueno, tras bambalinas, Power BI puede utilizar dos lenguajes de programación o lenguajes de fórmulas. Las personas que saben hacer macros, ¿se acuerdan que eso era hecho con el Visual Basic para aplicaciones? Pues es algo similar. El Visual Basic para aplicaciones uno no lo ve, eso está tras bambalinas y cuando uno ejecuta el macro, pues lo ejecuta y no se acuerda que eso es Visual Basic, sino solamente un macro. Entonces es algo similar a cómo trabajan los macros de Excel. El primer lenguaje es el que se utiliza en Power Query. Nos sirve para transformar y limpiar los datos conectados de diversas fuentes. Permite hacer combinaciones, filtros y dar forma a los datos para que estos puedan ser analizados y visualizados más adelante en Power BI y en Excel. ¿Por qué? Porque en Excel también tengo Power Query. Cuando uno se va a la pestañita de datos en Excel, si uno le dice conectarse con una fuente de datos, le abre la misma ventana de Power Query que aparece en Power BI, aparece en Excel. Solo que en Excel hay una sonrisa y en Power BI no sonríe. Bueno, en uno de los dos sonríe, en el otro no. Pero son las mismas opciones, los mismos botones, si acaso cambiará el tono, el color, pero son exactamente los mismos botones. Entonces, cuando aprendamos Power Query, pues estamos matando dos pájaros de un solo tiro, porque lo puedo usar tanto en Excel como en Power BI. ¿Qué lenguaje utiliza Power Query? Se llama M, ¿sí? Es un lenguaje de fórmulas como el de Excel, similar al de Excel. Pero pues esto va más allá del editor gráfico. Nosotros no vamos a ahondar esto, vamos a usar las opciones que están en los botones, pero sí vamos a hacer un ejercicio en el que usamos el lenguaje M para poder automatizar un proceso. Entonces, si hay algún ajuste o configuración especial que no esté dentro de los botones de la cinta, pues no, utiliza el lenguaje M, que es una secuencia de comandos. Es decir, ¿qué quiere decir una secuencia de comandos? Pues empieza por el primero, sigue con el segundo, después el tercero, así, 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 hasta el último. Eso es una secuencia de comandos. Haga esto. Ah, bueno, ya lo hizo. Haga después lo otro. Ah, bueno, ya lo hizo. Haga lo otro. Entonces se van haciendo una detrás de otra. Pero dice que está bien. Dígame, dígame. Bueno, entonces, Profe, qué pena, le di silenciar, que me equivoqué, pensé que era otra persona la que estaba con el micrófono abierto. ¿quién me silenció? Gracias, no me Yo, silencien, disculpe, profe. por favor. No me silencien, no sean malos. Si el sonido falla, me avisan. Listo. Entonces, todas estas transformaciones o consultas o pasos o secuencias de comando las hacemos en Power Query. Y con eso vamos acomodando nuestro modelo de datos. Entonces, el otro lenguaje que ya permite manipular y transformar los datos es lo que se llama el lenguaje de consultas DAX, que es el Data Analysis Expressions o expresiones de análisis de datos. Se escribe muy similar a las formas de Excel, pero en inglés y con otra configuración regional. Nosotros en Excel utilizamos, por ejemplo, el punto y coma para separar operadores, ¿cierto? Pues en DAX se utiliza la coma, ¿sí? Utilizamos la coma en DAX. Nosotros en Colombia utilizamos la coma como separador de puntos decimales, ¿cierto? Pues en DAX se utiliza el punto. En Excel nosotros usamos el punto para separador de miles.
Pues en DAX se utiliza la coma como separador de mil. Algo que me pasa a mí, sobre todo cuando salgo de curso de Excel y entro a curso de Power BI, es que le escribo el punto y coma en las fórmulas de DAX o viceversa. Escribo la coma en las fórmulas de Excel. Entonces, cuando eso suceda, excúsenme, pero es porque estoy saliendo de uno de los cursos de las otras dos herramientas. Eso me pasa casi siempre, pues porque usted mentalmente cree de una vez y no piensa mucho. Miremos esta formulita que dice aquí, dice ventas totales igual a la suma de la cantidad de ventas de las ventas. Esta es la misma notación que se utiliza en el formato de tablas de Excel. En el formato de tablas de Excel uno tiene el nombre de la tabla, ¿cierto? No sé si ustedes lo usan. Es una de las mejores prácticas que hay en Excel, utilizar tablas. ¿Sí? Cuando uno está en Excel y le dice convertir a tabla, que le salen de colores y toda esa cosa. Y los nombres de las columnas van entre paréntesis cuadrados. Entonces aquí vienen los nombres de las columnas. Entonces yo ya no hago operaciones pensando en la celda A1 con el rango de F1 hasta X1, no pienso en los rangos ni en las direcciones de las celdas compuestas por letra número, sino que pienso en el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Por eso es que a todas las columnas hay que ponerles un encabezado, ¿sí? Entonces, heredando esa notación de las tablas de Excel, las fórmulas en DAX hacen exactamente lo mismo. Esta sería la suma, ¿sí? La suma, o sea, la misma suma, ¿de qué? De una tabla que se llama ventas y una columna que se llama cantidades vendidas. Entonces, lo que me va a entregar al final es el total de la suma de todos los datos que están en esta columna. Y así funciona. En Excel, cuando yo trabajo el formato de tablas, puedo decirle, insérteme en la última fila los totales. Y puedo poner totales, máximo, mínimo, promedio. Pues es una forma similar, aunque no es igual, pero si uno tiene ya la mecánica de trabajar en Excel, pues ya estará acostumbrado a manejar eh, sus archivos de Excel con tablas y con nombres de columna, ¿sí? Y se le va a facilitar el trabajo aquí en DAX, porque es exactamente lo mismo. Uso el nombre de la tabla y uso el nombre de la columna. Eso es por una sencillita razón. En DAX yo no puedo hacer, como en Excel, que se pueden hacer operaciones a nivel de celda. No, aquí no se hacen operaciones a nivel de celda. Aquí se hacen las operaciones a nivel de toda la columna o campo, porque aquí lo llaman es campo, pero es la misma columna de Excel, es solamente que le ponen otro nombre como pues para tratar de diferenciarlo, pero es lo mismo. Columna o campo. Entonces, esto no lo puedo hacer en DAX, ¿sí? Directamente porque DAX siempre me va a trabajar a nivel de columna o de campo. Pero si ustedes se fijan, la sintaxis es muy similar y así con muchas funciones que tenemos en Excel, tienen un equivalente a las funciones de DAX. Obviamente, pues en DAX hay unas funciones que no existen en Excel. Hay una muy bonita que se llama switch, que es como el equivalente a poner muchos sí anidados dentro de Excel. Entonces, pues sí, yo lo puedo hacer en Excel, me toca anidar este sí, este sí, este sí. Aquí no, aquí tengo una cosa que se llama switch y es como más chévere, pero pues es similar. Si tengo la mecánica y sé manejar las funciones condicionales de Excel, pues lo otro lo voy a entender mucho más sencillo. Bueno, de todos modos, en DAX también puedo hacer una especie de programación similar a la de los macros de Visual Basic, porque en los macros de Visual Basic uno también pone dimensiones. De hecho, la palabra dim está usted dándole una dimensión, ya sea de una celda o de un rango de celdas dentro del lenguaje de macros de Excel. Pues eso también está aquí presente en DAX. ¿Sí? Lamentablemente, como les dije, este curso, debería haber un curso de DAX especial. Yo lo pedí, no sé, como nosotros somos solamente instructores, nosotros no decidimos qué hacer o qué no hacer, pero pues una persona que logre, por ejemplo, si usted maneja los macros de Excel programados, usted automatiza sus labores de Excel y su trabajo es mucho más sencillo porque usted ya se sabe sus funciones personalizadas. Eso también se puede hacer en DAX. Entonces, mientras uno más aprenda, más ahonde en esto, pues más fácil va a ser
su manera de trabajar y más rápido va a hacer su trabajo. Bueno, entonces, lo que tenemos en Power BI se puede dividir en pocos elementos básicos. Hay que comprenderlos, hay que comprender lo básico, obviamente, y cada uno de ellos se hace, dígame, bueno, se hace antes de comenzar a crear los informes que son más elaborados y complejos. ¿Cuáles son los bloques que componen el conjunto de datos? Ya sabemos que es la cantidad de información o de datos que yo haya tomado de diferentes fuentes. Las visualizaciones, porque es que la visualización en Power BI es lo mismo que las gráficas, son las mismas gráficas dinámicas de Excel. Yo tengo una grafiquita acá, otra grafiquita acá, y cada una de ellas puede estar visualizando aspectos diferentes del mismo conjunto de datos y tener diferentes formas, ¿no? Este es de rayitas, este es de barritas, y hacemos una gráfica circular. Pero son las mismas gráficas que vienen de las tablas dinámicas de Excel, las mismas gráficas dinámicas. Los informes ya son las presentaciones, es decir, cuando yo tengo que hacer un informe completo, reúno varios datos, varias visualizaciones, puedo poner tablas, puedo poner cuadros sinópticos, incluso puedo poner, importar elementos gráficos de otra parte, y todo eso lo manejo desde lo que se llama el cuadro de mando o el dashboard. Este es como una especie de resumen del informe. Entonces, el informe tiene varias páginas, ¿sí? Tiene varias páginas y el cuadro de mando es una sola página. Pero en el cuadro de mando yo tengo las gráficas más significativas, ¿sí? Las más significativas. De pronto, con un tamaño más pequeño, ¿sí? Puede ser con un tamaño más pequeño. Es bueno poner los KPIs, o sea, indicadores claves, que no necesariamente están dentro de las otras hojas del informe, sino que los reúno dentro del cuadro de mando y le pongo una serie de botones o comandos que me permiten navegar dentro del informe. Entonces, hagan de cuenta que este cuadro de mando es como una página web, ¿sí? Una página web en la cual yo encuentro los enlaces a diferentes puntos del informe. Tengo mis gráficas principales, las que realmente dan como el resumen de la información. Puedo tener algunas tarjetas que me mencionan KPIs, ¿sí? Y puedo tener alguna información escrita o visual. Y desde esta página yo puedo navegar como si tuviera una página web, ir a cada una de las partes del informe. Entonces, por eso es que el informe se hace en la web. Entonces, cuando yo estoy trabajando en la web, todo sitio web tiene una página principal que se llama main, o algunos lo llaman landing page, pero es la página principal. Esa es la principal y de ahí, cuando yo llego al www.cena.edu.co, llego a una página principal y esa es la primera página. Y de esa página, si hago saltos a las otras, ¿sí? Entonces, este cuadro de mando sería como la página principal de un sitio web. Puede incluir miniaturas. Las miniaturas son una especie de grafiquitas pequeñas que se ponen dentro de las tablas que me permiten ver cuál es la tendencia de la tabla. También las vamos a ver. Entonces, estos son como los elementos que yo tengo para diseñar mis presentaciones. Primero, el conjunto de datos, ¿sí? Como les dije antes, puede ser un solo libro de Excel, ¿sí? Pero puede ser la combinación de muchas diferentes fuentes de información que yo dentro de Power BI unifico, proceso para que desde ahí pueda hacer una visualización. Se puede crear el conjunto de datos a partir de cualquier cosa. Ustedes ya vieron la cantidad de conectores, bases de datos, sitios web, resultados en línea, correos electrónicos. Todo eso queda unificado en el mismo modelo, así se haya reunido desde partes diferentes. Los conectores de datos que ya se los mostré, que son cientos, ahí 100 conectores de datos son bastantes, sirven para eso. Entonces, cuando yo tengo eso, yo empiezo a crear las visualizaciones. Hay una forma de hacer las visualizaciones, es decir, yo no puedo poner en una gráfica de torta 20 variables. ¿Por qué? Porque si me van a ver unos pedacitos de torta, entonces no me toca ponquear a mí. Cada uno le toca comer su pedacito muy chiquito, entonces no se ve bien.
Pero hay diferentes visualizaciones que se adaptan tanto al tipo de dato como a la cantidad de datos que yo voy a visualizar. Ahí sí ya depende de mi experiencia, del uso que yo le dé, aunque pues no, uno, pues las gráficas de barras, las gráficas de tortas y las gráficas de líneas son como las más comunes, y de todos modos, el hecho que sean comunes no significa que no estén visualizando de una forma, de buena forma la información, es decir, siguen siendo entendibles. Yo puedo entender la gráfica. Bueno, pueden ser sencillas, como una sola etiqueta que me muestre un número que va variando, o puede ser complejas, pueden ser un mapa codificado por colores que muestre, qué sé yo, la cantidad de pobladores de un país, o si yo tengo una región, entonces, no, mire, es que estas son la cantidad de reportes que se han hecho de cada uno de estos municipios. Entonces, uno lo puede visualizar de esa forma. Bueno. El objetivo de cada elemento visual es presentar los datos de tal forma que proporcione un contexto y una información que sería más difícil de entender con una tabla de números o de un solo texto, ¿sí? Y son los mismos gráficos dinámicos de Excel. Barras, barras agrupadas, líneas, barras empotradas, cintas, mapas, burbujas, mapas de área, donas o ponqués, y el trimap o mapa de rectángulos, ¿sí? Son los mismos que yo tengo en Excel. En Excel, eso sí, yo tengo más opciones de visualización. ¿Sí? En Excel yo le digo, muéstreme, sugiérame, y entonces me pone un gráfico en 3D con fondo negro y líneas así iluminadas. Yo digo, uy, ese está chévere, deje ese. Aquí no. Lamentablemente, Excel en cuanto a la presentación de los mismos gráficos es más flexible que Power BI y tiene más ayudas para mí como usuario que Power BI. ¿Sí? Entonces, así. Aquí vemos, por ejemplo, un dashboard. Aquí tenemos segmentadores. Los segmentadores son los mismos filtros. ¿Recuerdan cuando uno tiene una columna de datos en Excel y le dice filtro y escójame esto y esto y esto y le va poniendo chulitos, chulitos? El segmentador es lo mismo, ¿sí? Pero pues de otra forma. Tengo botones que son los que yo le voy diciendo, mire, cuando yo le presione el botón de confort, usted solamente me cambia todos estos datos de aquí por los de confort. ¿Por qué? Porque es que hace otro filtro. Lo que aplica es un filtro. Si han manejado los filtros de Excel, es exactamente lo mismo, solo que lo hago con un botón. ¿Para qué? Pues para que se vea más chévere. No más, solamente eso, pero lo que estoy es poniendo un filtro de datos por consumo en confort, en otros consumos o en comportamiento. Pero tengo botones. Entonces, eso a la visualización, cuando yo le presiono botones y hago aquí esto, pues le da una sensación realmente de que estamos cambiando toda la fuente de datos, pero mentiras, estamos usando la misma fuente de datos, lo que estamos son aplicando filtros iguales a los filtros de Excel. La misma cosa. Entonces, eso. Aquí, por ejemplo, tengo algo que se llaman las tarjetas. Las tarjetas vienen de valores numéricos. Estos valores numéricos pues salen, por ejemplo, de sumas, de operaciones matemáticas, de promedios, puedo hallar máximos, mínimos, puedo hallar la media aritmética, la desviación estándar, todo eso, y lo puedo poner como un solo valor numérico dentro de una tarjeta. Con lo chévere que es que si yo escojo, por ejemplo, Confort, las tarjetas que veo acá se acomodan numéricamente al filtro que yo le aplique a las gráficas. Entonces, los efectos es que esto va cambiando numéricamente según la información que yo vaya escogiendo acá. Aquí tengo otro filtro, otro segmentador, pero me permite escoger los meses. Entonces yo le digo, no, muéstreme solamente el mes de enero o los meses de enero, febrero y marzo, los otros, o lo puedo seleccionar mediante un calendario. ¿Sí? Entonces, de esa forma, tengo un gráfico que me muestra pues consumos y todas sus gráficas, pero lo bonito es que lo puedo filtrar y puedo visualizar valores claves. O si me dicen, no, mire, necesito que lo haga en el distrito capital, en el edificio los cerros del sueño, listo. Entonces veo específicamente los edificios. Entonces todo depende obviamente de los datos que yo tenga
pero aquí me está diciendo análisis de los edificios, entonces puedo tener datos de edificio por edificio. Pero fíjense que, ¿qué estoy aplicando? Estos de aquí son unas etiquetas que vienen de una fórmula de DAX, pero la fórmula de DAX, ¿qué es? Es similar a la forma de Excel, a la fórmula de Excel, y lo que hace es consolidar información, no más, darle un valor numérico. Los botones aplican filtros, los segmentadores aplican filtros, el segmentador de fechas, pues es un filtro por fechas. Si ustedes manejan los filtros de Excel, esto es sencillo de entender. Y el informe, pues el informe es una colección de visualizaciones que pueden aparecer todas en una sola página o en varias páginas. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo llenar una página con muchas visualizaciones. Sí, porque ya no se ve nada. No sé si ustedes han visto los monitores de video de los conjuntos de apartamentos. Cuando uno pasa y ve eso, ve 32 cámaras en una pantallita chiquita, o bueno, relativamente grande, pero 32 cámaras ve uno una cantidad, pues, un cuadrito chiquitico por cada cámara y al final pues no ve nada, porque parece un mosaico, ¿sí? Parece un mosaico de una lotería o algo así. Entonces no se ve bien. Entonces, ya es mi criterio como persona que está desarrollando o dibujando, el escoger cuáles gráficas van en cada uno. Yo le puedo cambiar los esquemas de color, le puedo poner diferentes tipos de letras, aunque no son todas las letras que tiene el sistema operativo, sí me permite escoger tipos de letra y tamaños de letra, ¿sí? Entonces, eso. Pues los informes permiten crear múltiples visualizaciones en varias páginas y organizar estas visualizaciones de manera que se cuente la historia. Yo estoy echando un carretazo, estoy contando una historia basada en datos, entonces no es carretazo, es una historia basada en datos. ¿Por qué? Porque estoy presentando algo, estoy informando algo, ¿sí? No sé, ventas trimestrales, el crecimiento de los ingresos, el crecimiento de la inflación, el comportamiento de un pozo, los incidentes de tránsito del sector tal, de la vía tal, cualquier cosa que me dé datos, ¿sí? Porque todos nos da datos, ¿no? El índice de fallas de los discos duros en los servidores, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Sí? No, que el porcentaje de adolescentes que hacen esto o hacen lo otro, lo que a mí se me ocurra y pueda poner en datos. Entonces, cualquiera que sea el tema, los informes me permiten organizar las visualizaciones en una o varias páginas. Si yo voy a hablar solamente de unas cuantas variables, una sola página, pero si es algo histórico que tiene que ver con varios departamentos, pues lo ponemos en varias páginas, no hay problema. Los cuadros de mando, pues ya los vimos. Cuando el informe ya esté listo, esto es lo último que se hace, ¿sí? Es el último que se hace. Pues se hace una sola página o colección de vistas, se hace un panel de control, ya les dije, con los botoncitos de navegación, y aquí se ponen imágenes en una sola página que se pueden compartir con otras personas. Son un grupo de seleccionado de elementos visuales que me dan la visión general de los datos o de la historia que se intenta presentar, pero de forma rápida. Si yo necesito profundizar, pues ahí sí me voy a la página específica del informe que me permite profundizar eso. Ok. El espacio de trabajo donde nosotros que vamos a usar en Power BI Desktop se llama lienzo. Sí, es como un artista, un pintor. En PowerPoint se llama la diapositiva, en Excel se llama la hoja de trabajo. Es el mismo espacio, es decir, en los documentos de Word, pues es la hoja donde estoy escribiendo. Pues este es el documento, el espacio donde yo voy a generar el documento. Lo llaman lienzo, ¿sí? Y me entregan un fondo vacío. Y el lienzo nos vamos a dar cuenta que puede ser horizontal, ¿sí? Puede ser vertical o puede ser cuadradito, porque tiene forma es decir, tiene una forma para definir las proporciones, igual que en PowerPoint, la misma que en PowerPoint. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago cuadros de mando, pues puedo compartir esto con otros usuarios o grupos de usuarios usando el Power BI Service, el servicio que está en la web. Entonces, espero que diferencien entre Power BI Desktop y el Power BI Service. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Aquí hay gráficos de burbuja, aquí hay gráficos de barras, aquí hay gráficos de áreas, aquí hay un gráfico de dona,
estos son etiquetas, ¿sí? O que me están presentando diferentes valores. Y aquí le ponen un texto explicativo. Esto de aquí es un selector, ¿sí? Es un selector. Si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a ver, lo que tengo aquí es punticos para chulear. Bueno, muéstreme esta persona y esta otra persona. Y en el momento en que yo selecciono a las personas, la información visual y numérica cambia, porque estoy aplicando un filtro, ¿sí? Un filtro de Excel, ¿sí? Un filtro de Excel. Como en las tablas dinámicas, también puedo hacer eso, con los segmentadores en las tablas dinámicas de Excel, la misma cosa, el concepto es el mismo. Y aquí tengo pues un KPI, que es un número total, unos gráficos de esto y otro de un mapa que tiene bolitas o burbujas, aquí se llaman burbujas. Y esas burbujas, pues dependiendo del color y del tamaño, me están diciendo, me están dando alguna información. Entonces, fíjense que uno puede hacer con 6 gráficas, pues puede hacer un informe completo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las pantallas o los pantallazos que yo tengo en Power BI? Recuerden, tengo el Power BI Desktop y el Power BI Service. Este está en la nube, en la web, y este sí está en mi PC, en mi computador, porque es el que yo instalo. Aquí diseño, publico y aquí comparto. Recuerden que es el app.powerbi.microsoft.com donde yo tengo esto. Y es solo ¿y dónde está? No sé, está en la nube. Está en la nube porque mi organización está pagando para tenerlo ahí en la nube. ¿Sí? Es eso. Bueno, entonces, mi Power BI de esto pues me permite usar muchos orígenes de datos, transformación, darle forma y modelar, hacer medidas, hacer columnas. Me permite insertar scripts de Python, para los que sepan Python. Puedo cambiar temas y puedo crear niveles de seguridad de usuarios. En cambio, este es el desktop. El servicio, no puedo acceder a todos los orígenes de datos. Tengo que hacer paneles, tengo unas aplicaciones de Microsoft 365, puedo compartirlo, puedo crear flujos de datos, puedo poner informes paginados, puedo eso sí administrar los niveles de seguridad y puedo hacer conexiones o no con la puerta de enlace. Estas conexiones pueden ser privadas o públicas, ¿sí? Si mi organización lo permite, porque eso sí ya depende de las políticas de la organización, yo puedo compartir mi informe para que es decir, puedo poner mi informe dentro de una página web, ¿sí? Entonces, dentro de la página web pongo mi informe de Power BI, ¿sí? Para que cualquier persona que abra esa página web lo pueda ver y manipularlo, que los comandos, es decir, estarían funcionando los mismos botoncitos. Entonces, yo puedo hacer eso. Obviamente, si mi organización permite que ese informe se haga público. En algún curso había una organización que no permitía compartir eso, entonces no se podían ver. Pero, pues, por ejemplo, el SENA sí permite compartirlos y una parte, cuando estemos en ese momento, pues yo voy a hacer el informe y ustedes van a poder acceder a ese informe como si fuera una página web y ver el mismo informe que yo hice como si estuvieran viéndolo. O puedo copiar un pedacito de código, meterlo dentro de una página web, subirla y ese pedacito de código lo veo. Es decir, en una página web que no es la de Microsoft, tengo el acceso al informe de Power BI. Varias empresas lo hacen, ¿sí? Varias empresas hacen eso. Y a veces cuando uno está viendo páginas que tienen estadísticas, lo que tienen de fondo es un informe de Power BI. De hecho, aparece el logo de Microsoft ahí. ¿Sí? Entonces es bastante flexible, bastante útil. Bueno, entonces la combinación entre el servicio y el texto es lo que permite hacer que los dashboards se publiquen en línea, dependiendo obviamente de las políticas de seguridad de red que tiene la empresa. Tengo mi Power BI que no me cuesta nada, 0 pesos, ese es el gancho. Y el Power BI Service que sí cuesta, que es el que me permite publicar. ¿Sí? Publicar para que otros usuarios lo hagan. Yo tengo que iniciar sesión, ¿sí? Creo que la vez pasada alguien me decía sobre el inicio de sesión. Para poder acceder a ese Power BI Service, yo tengo que haber iniciado la sesión
con mi cuenta corporativa de Microsoft 365. ¿Sí? O sea, Microsoft 365 pues es donde está Teams, donde está SharePoint, donde está el Excel, el Word, el OneNote, los equipos de trabajo, todas esas utilidades que tiene Microsoft 365, pues Power BI no pertenece a Microsoft 365, entre comillas, pero si yo no tengo la cuenta de 365, obviamente no voy a tener una cuenta de Power BI Service. ¿Sí? Entonces no voy a poder visualizar mis flujos de datos. Esta es la pantalla. Yo sé que se ve horrible, ¿sí? Se ve horrorosa, pero pues tratemos de ver de qué se trata. Número uno, ¿dónde está el número? El lienzo. ¿Sí? En este espacio que está dentro de estas líneas punteadas, las líneas punteadas yo las puse más grandes, realmente vienen más pequeñitas, pero el lienzo me lo delimita una línea punteada. Y es ahí donde es el espacio que tengo que hacer para mi diapositiva. ¿Sí? Entonces, ahí es de ahí saco las imágenes gráficas y las pongo acá. Le digo, insérteme un cuadro de texto, entonces hago un cuadro de texto. Insérteme una imagen, entonces insérteme una imagen. Haga una forma aquí, póngale sombrita y todo esto. Y dentro de esa forma ponga los objetos visuales como para que se vea todo dentro del mismo cuadradito y que quede lo más de bonito. Ese es el lienzo. Se trabaja como si fuera PowerPoint. Es muy sencillo. Número 2 se me perdió. Aquí está. Ah, la cinta de opciones. Pues igual que todos los programas de Office, tiene una cinta de opciones donde están los botones que más se utilizan. ¿Sí? Los botones que más se utilizan. Y en el menú, pues, archivo, inicio, insertar, que es común a todos los archivos, a todos los programas de Office. Ven, tiene modelado, tiene ver, tiene optimizar, ayuda y herramientas externas. ¿Listo? Número 3, el panel de las visualizaciones. Aquí tengo los objetos gráficos que puedo insertar acá. Cada objeto gráfico en sí es editable, le puedo definir qué datos tiene, le puedo poner colores, le puedo poner formato condicional, el mismo formato condicional de Excel. Sí, que uno usa, no, señáleme los que están repetidos, entonces, ¡prum!, le señala los que están repetidos. No, señáleme los que están, son calificaciones, entonces los que pasaron mayores iguales a 3, entonces señala de un color los que son mayores iguales a 3 y los otros ni los toca. Ese mismo formato condicional se le puede dar a muchos de los objetos gráficos en Power BI. El mismo formato condicional de Excel. ¿Sí? Aquí puedo hacer degradados, puedo decir que a partir de cierto rango tengan cierto color. No es tan flexible como el formato condicional de Excel, eso sí, no es tan flexible, pero puedo darle algún color diferencial a las barritas o a las tajaditas de los elementos gráficos de acá. El número 4 es donde tengo yo los datos. Aquí voy a ver, se llama panel de datos, aquí voy a ver las tablas que conforman mi modelo de datos. Recuerden que las tablas, cuando yo las vea, cuando ustedes las vean, van a decir, ah, pues son iguales a las tablas de Excel. Unas columnas con nombres y unas filas, aunque no vienen numeradas, pero sí tienen todos los datos. Entonces es la misma organización que hemos trabajado toda la vida en Excel. Aquí donde dice formato visual de los campos de datos es donde yo le pongo datos a cada uno de los objetos gráficos y le puedo ir dando características para que los muestre. Sí, no, pues muéstreme las bolitas más anchas, póngales tal color, o sencillamente yo entro a editar cada uno de los objetos gráficos. Como cuando uno está en Excel y le dice clic derecho a la tabla y le dice formato de tabla, entonces le dice formato de tabla y entra las características, ya sea de visualización que tiene o otra cosa que tiene cada uno de los objetos gráficos o las tablas o las gráficas de Excel. Lo mismo, igual aquí, lo mismo, aunque no es con clic derecho. Toca darle un botón especial que se llama visualización, que a veces le tiene unos nombres, la traducción yo no sé por qué la hicieron así, de pronto para diferenciarla de Excel, pero pues por los nombres uno dice, ah, pues claro, eso es lo mismo que uno hace en Excel. Y efectivamente sí. Tenemos en el número 5 los formatos. Aquí está el panel de filtros. Recuerden que en Excel uno tiene una opción que se llama filtros. Cuando presiona aquí el triangulito que va hacia abajo, pues este filtros es el mismo triangulito que va hacia abajo. Y aquí uno puede escoger
qué datos se filtran, si se aplican los filtros solamente a esta gráfica o aplica el filtro a todas las páginas del informe, etcétera. El 7, pues igual que en Excel tengo las pestañas de página, en Excel se llaman hojas, entonces es la misma, voy quitando acá, le puedo hacer el renombre, pero pues no las puedo ni ocultar, ni ponerles colores, ni nada de eso, no, pero es la misma forma de trabajo. Nombres de páginas como en pestañitas iguales a los nombres de las hojas de Excel. 8, aquí tengo el selector de vistas. Esto cambió. Antes eran más bonitos, ahora los pusieron minimalistas. Estos antes eran más bonitos. Se veía la grafiquita, se veía la tablita y se veían los rectangulitos. Bueno, son cambios de maquillaje. Listo, eso es base en ellos. Está DAX, que es el que me muestra todas las funciones que yo tengo de DAX. Y está TMTL, que ya lo vamos a mencionar. Nosotros vamos a trabajar esta y esta bastante bien. Y esta de DAX la vamos a mencionar. Y aparte de eso, pues hay otras cosas. Por ejemplo, el botón de compartir es el que me permite publicar en el servicio web. ¿Sí? O sea, pasar de mi Power BI Desktop al Power BI Application que está en la nube. Aquí está el nombre de la persona que está logueada. ¿Sí? Entonces, aquí está el nombre del usuario. Para poder publicar, yo tengo que estar logueado. ¿Sí? Tengo que haber hecho login previamente. Y hay un botón nuevo que se llama Copilot. Pues, ustedes saben que Copilot es una inteligencia artificial, pero no se vayan a confundir. Este Copilot no es como un chat GPT que uno le hace preguntas generales, no. A este Copilot exclusivamente contesta preguntas sobre Microsoft 365 o Power BI. Entonces, no le van a preguntar otras cosas al Copilot que está dentro del Microsoft 365 porque no les va a responder bien. Solamente limitado a las preguntas de Microsoft 365. ¿Cómo hago una fórmula DAX que haga como la fórmula de Excel tal y que me permita hacer esto y esto y esto? Ahí sí le va a responder. Pero si usted le dice, no, dígame en dónde encuentro los datos para enriquecer la estadística de ventas de motocicletas en Colombia, no le va a responder. Ahí es cuando usted sale, por ejemplo, y utiliza cualquiera de los otros, Gemini, Kimi, Grok, todos los otros que hay como una docena, y puede encontrar esas estadísticas. Este Copilot de aquí es dedicado al uso de Power BI y de las herramientas de Microsoft 365. Otra forma de compartir o de publicar el informe es este botón verde que está aquí. Con eso comparto. Esta ruedita que está acá es la configuración. ¿Sí? Entonces, todos sabemos que cuando uno se va por archivo, opciones, configuración, pues puede cambiar el funcionamiento del programa, ¿sí? O la forma en que funciona el programa. Cuando está recién instalado el Power BI, toca hacerle unas modificaciones aquí, entonces las vamos a hacer también cuando empecemos a ver los mapas. Configuración. Estos de aquí, son como botones rápidos. Si yo le doy clic a esta canequita, pues realmente esta canequita es visualizar la pestaña de datos y esta otra de aquí es visualizar los objetos gráficos. Fíjense que aquí los llaman compilar, ¿sí? Antes tenía otro nombre, ya se me olvidó, pero pues esos son los objetos gráficos. Y este botoncito de aquí que tiene un pincel es el de editar un objeto gráfico. Aquí aparece el de Copilot, aquí aparece el de los marcadores, aquí aparece el de los filtros, y uno puede poner esta barrita, pues es una barrita como de acceso rápido, ¿sí? De botones que también están dentro de la cinta de opciones y que uno puede, pues, ocultar o quitar. Como cuando yo uso estas dos flechitas de aquí. Esas dos flechitas que van a la derecha también me permiten ocultar. ¿Qué otra cosa? Vamos por acá. Aquí, pues, cuando dice actualización disponible, pues es porque ha salido una nueva versión de Power BI Desktop. Desktop, ¿sí? O sea que lo que han hecho es que todas esas fuentes de datos que aparecían con el paréntesis beta, de pronto ya no están en beta, sino que ya funcionan. Entonces aquí uno toma, actualiza la versión y pues como siempre es bueno mantener la actualización
la versión más actual, porque también puede encontrar problemas de seguridad. Eso no se lo dicen nunca a uno. Eso nunca se lo dicen a uno. No, eso no, nosotros no tenemos problemas de seguridad. Todos los programas tienen problemas de seguridad. Este botoncito de aquí es el que me permite ajustar el zoom para poder ver el lienzo en la ventana. Y aquí tengo el zoom, puedo hacerlo más pequeño o más grande. Tengo aquí el modo desktop y el modo móvil para ir intercambiando a ver cómo se ve esto en una presentación horizontal y en el modo móvil en una presentación vertical. Y ya, se acabó. Eso es todo. No es más, no es más. Tampoco es muy grande. Bueno, esto ya lo expliqué. Entonces, miremos estos de acá. El informe gráfico, que es el que viene por defecto, que es el que me muestra los gráficos. La otra son los datos y me muestra las tablas, las consultas y los datos, que es este cuadrado relleno. El modelo, este es el que me muestra el modelo relacional o las relaciones que existen entre cada una de las tablas. En su momento lo utilizaremos. Aquí veo las consultas en DAX y aquí veo otro editor de código que se llama TMDL. Uy, ¿qué es eso del TMDL? Sí, ese es otro lenguaje de programación. Tabular Model Definition Language. Es un lenguaje de descripción de modelos tabulares. ¿Sí? Es similar a JavaScript. ¿Sí? Entonces, esto no lo vamos a tocar porque esto ya es como una programación, no es la misma programación que yo hago con un lenguaje de fórmulas. Recuerden que M y DAX son lenguajes de fórmulas. Y en la fórmula esto es igual a la función tal que la voy a aplicar sobre determinado rango de datos con esto y después voy a hacer, o esto me lo multiplica por este otro valor y tal, tal, tal. Esto es un lenguaje de fórmulas. Este ya no es de fórmula. O sea, no lo vamos a usar por eso, que se sale un poquitico de esto y toca saber JavaScript para eso. Y pues de pronto alguno de ustedes sí sabe JavaScript y puede funcionarle bien. Pero pues obviamente mientras más complicado sea el lenguaje de programación, pues es más útil, ¿no? ¿Sí? Es más útil. Pero pues no, tocaría que ustedes demostraran que saben JavaScript y todo eso para poder hacerlo. Esto es relativamente nuevo, esto salió como en noviembre del 2025 o octubre del 2025. Entonces es otro botoncito que le pusieron ahí. Bueno, ayudas en Power BI, todas las que ustedes quieran, ¿sí? Microsoft tiene blogs, hay canales de YouTube de Microsoft, hay uno que se llama Microsoft Power BI, pero hay miles y miles y miles de videos en YouTube sobre utilice Power BI. Si ustedes van a mirar videos en YouTube, por favor, que sean nuevos, ¿sí? 2015, 2025 en adelante, ¿sí? En adelante. ¿Por qué? Porque es que esta herramienta ya lleva más de 10 años en el mercado. Y entonces usted encuentra un video por allá del 2022 y la interfase es totalmente diferente y no hace todas las cosas que hace la versión que usted tiene. ¿Sí? Entonces, esos videos muy antiguos, a pesar de que están en español, que le digan a usted que es el Ultimate Power BI Course, todo lo que sea, si son muy viejos, no sirven. Toca utilizar videos lo más reciente posible, si se puede, de este año 2026. Ya estamos como en el cuarto mes, ya se debe acabar. Entonces, del 2026 o máximo del 2025 en adelante. Si uno, ¿por qué les digo eso? Porque es que en YouTube realmente hay mucha información sobre Power BI, sobre todo, ¿no? Hay sobre todo. Hay mucha basura, pero también hay buena información. Y hay cursos completos de Power BI en YouTube. No, esta es una serie de 30 videos de 20 minutos cada uno y le van a explicar todas las funcionalidades de Power BI. Buenísimo, buenísimo. Y están y tienen ejemplos y todo eso. Y hay canales donde hay gente que sabe mucho y ponen detrás su certificado de Microsoft, que ellos son certificados y todo eso. Entonces, eso es como otra fuente de ingresos. Ustedes saben que hay videos que monetizan. Entonces, pues ya hemos hablado, ya hemos definido qué es lo que hace Power BI, qué es la inteligencia de negocios. Si ustedes de pronto lo han trabajado antes o les parece interesante la herramienta,
piensen en qué labores o qué procesos pueden ser ayudados por Power BI en este momento. Ah, yo que tengo que presentar un informe cada 2 meses de esta forma y tal, tal, tal. No, pues ahora con Power BI lo puedo hacer hasta más chévere, más visual, etcétera, y dejo de trabajar tanto en Excel. Puede ser. ¿O qué hubiera hecho mejor antes si hubiera tenido esta herramienta? Yo hubiera hecho las presentaciones de los proyectos, de las cotizaciones en Power BI y no con tablitas de Excel. ¿Sí? Tablitas de números de Excel, no, eso no vende, mano. Eso no vende. Lo hubiera hecho con Power BI. Y de pronto no sé si en su organización utilizan inteligencia de negocios para algún proceso, ¿sí? No lo sé. Igual yo sé que Ingecontrol es una empresa bastante grande que maneja diferentes frentes de trabajo en diferentes partes y hace bastantes cosas. Entonces es muy probable que ustedes estén utilizando ya inteligencia de negocio. Pero pues esa parte no la conozco. Hasta aquí, bueno, ayudas, hay muchas ayudas de Excel. Eso es solo decirle, pero a mí me gusta recomendar las ayudas del fabricante, ¿sí? El fabricante siempre sabe más. Y fíjense que casi todas empiezan con learnmicrosoft.com. Ahí hay, bueno, ahí está el curso también, hay curso de Power BI en Microsoft y pues obviamente debe estar actualizado porque existe una certificación en Power BI como existen certificaciones en todo. Entonces, este learnmicrosoft.com pues le permite a uno explorar muchos temas que tienen que ver con Power BI Desktop y con Power BI en general. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna inquietud? De mi parte, no, señor. No le Yo creo escuché, Juber. De mi parte, no, señor. Todo claro. Listo, entonces seguimos. Vamos a empezar en la media hora que nos queda con los objetos gráficos y una introducción a Power Query. Estos son algunos objetos gráficos. Seguramente ustedes ya los han trabajado porque son los mismos objetos gráficos que hay en Excel. Obviamente en Power BI hay algunos que no, ¿sí? Pero pues los más conocidos, los más utilizados son los mismos de Excel. Gráfico de áreas, pues es una gráfica de línea, pero con sombreadito. Ya, no más. La misma gráfica de línea en la que uno va poniendo valores numéricos y aquí pone categorías o pone fechas, ¿sí? Entonces es el mismo gráfico de puntos, es el gráfico que uno hace normalmente. Las barras, que están tanto barras horizontales como columnas, que pueden tener valores positivos o negativos, entonces van unas para arriba, otras para abajo, que yo le puedo poner color a cada una de estas dependiendo con un formato condicional. Si son menores que 0, entonces hago estas en rojo o les hago pepitas o lo que sea, pues bueno, pepitas no me permite poner, pero sí me permite poner algunos tipos de achurado, ¿sí? Por lo menos eso. O estas gráficas horizontales que me permiten a mí comparar, ¿sí? Comparar por ejemplo, aquí son como las áreas de venta, entonces me permite comparar magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, aquí son como dos almacenes, Fashion Direct y Lindsay, entonces puedo comparar magnitudes de lo que esté mirando. Están los indicadores de únicos o de varias filas. Estas son tarjetas, ¿sí? Que son como etiquetas que yo pongo con valores numéricos. Estos valores numéricos yo los calculo mediante una suma, un promedio, una operación matemática que haga entre valores de otras columnas o lo que sea, y estos pues son valores, por ejemplo, aquí me dicen total de ventas, o bueno, total de tiendas, o pueden ser combinados, ¿sí? Yo les puedo poner el formato de pesos, y les puedo poner algún texto que ya viene predefinido, se lo puedo cambiar y le puedo poner un color adicional. Hay uno que también está en Excel que es el gráfico combinado. Este se usa, por ejemplo, cuando en este eje yo voy a poner un rango de datos pequeño, ¿sí? Digamos que este es pequeño, y aquí voy a poner un rango de datos mucho más grande. Entonces, si yo los combino, pues
el pequeñito va a verse, pero no lo voy a visualizar. Ahí está, pero no lo voy a poder visualizar porque el grande, 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 por ejemplo, que aquí estoy mirando miles de unidades, ya que estoy mirando millones de personas. Entonces, las miles de unidades no se van a poder ver entre los millones de personas. No hay forma en que se vean. Ahí están, pero no las veo. ¿Por qué? Porque automáticamente se escaliza al valor más grande, ¿cierto? Esto me pone la gráfica, no, aquí es el millón de personas. Y aquí tengo, no, aquí están las 5.000 unidades vendidas por un millón de personas. Entonces, no me sirve. Lo que yo puedo hacer es un gráfico combinado, poniendo un eje acá y otro eje acá. Y ahí sí puedo ver las dos variables sobre el mismo eje, por ejemplo, aquí que están los meses, y puedo visualizarlas. No es tan flexible como el de Excel, pero por lo menos me permite utilizar esos dos ejes. Los esquemas jerárquicos, ¿sí? Que me permiten ir viendo o relacionando diferentes medidas. Los gráficos de anillo dona, pues anillo dona y pastel son la misma cosa, solo que la dona, pues alguien se comió la mitad, el centro del pastel, pero es exactamente el mismo gráfico. Y sirven cuando yo tengo pocas variables. Digamos, 4 o 5 variables se pueden visualizar muy bien acá. Las puedo ver en magnitud o las puedo ver en porcentaje. ¿Sí? Diciéndome, mire, este pedacito de la dona es tanto por ciento del 100%. Entonces, los porcentajes dan más idea de pronto que el total de las ventas. Y si yo le pongo aquí un total de ventas y otra etiqueta que vaya variando según yo vaya poniendo o seleccionando cada una de estas, pues puedo ver el porcentaje y el valor numérico al mismo tiempo. El embudo. Este viene de los embudos de ventas que me permiten a mí comparar, por ejemplo, rendimientos de equipos. La barrita más grande siempre me va a representar el 100%, es decir, las otras barritas, las que van bajando, como si fuera el embudo, son un porcentaje de este número más grande, o sea, el número mayor lo convierte en el 100% y cada uno de estos, por una regla de 3, pues va a tener un porcentaje menor. Entonces, si yo estoy comparando, qué sé yo, rendimiento de una ruta de transporte, entonces digo, no, mire, es que esta ruta de transporte transportó 16.601 pasajeros, es la mayor. En cambio, esta ruta de aquí, no, esa solo hizo 846 pasajeros. Entonces lo puedo ver en porcentaje y con una barra de un tamaño porcentual al de las cifras. Entonces es muy fácil identificar qué sirve o qué no sirve y le puedo poner colores. Mire, si esto no da un rendimiento mayor o igual al 50%, pues píntelas de rojo. Sí, píntelas de rojo. Y las otras quedan con un color y las otras quedan en rojo porque tienen un formato condicional. ¿Sí? Entonces puedo visualizar y comparar cosas muy rápidamente. Este es el medidor o la escala. En este yo tengo que haberme propuesto una meta. Este valor de aquí es la meta. Entonces, no, es que yo tengo que dictar 160 horas de clase mensuales. Listo. Entonces, empieza en 0, termina, aquí tengo 160 y aquí tengo, por ejemplo, 250 por si al caso. Entonces, puedo ver proporcionalmente en el tiempo cómo voy con esa meta. ¿Sí? ¿Cuánto me falta para lograr esa meta? O si me pasé de la meta. Entonces, ese medidor sirve para ese tipo de visualización. El KPI o indicador clave de desempeño. Cuando yo tengo procesos, siempre necesito, o la mejor forma de evaluarlo es definir un KPI. ¿Sí? El KPI me va a mostrar de fondo la gráfica de línea sombreada y me va a poner el valor numérico y un objetivo que yo haya planteado. Y me muestra cuánto me falta para lograr el objetivo. ¿Sí? ¿Cuánto me está faltando para poder cumplir con ese indicador? Se parece a este, pero es diferente. ¿Sí? Se parece, pero es diferente. Me lo está indicando de forma numérica. Las líneas, pues ya las vimos, son las mismas áreas sin sombreado, y las áreas, pues son las mismas líneas con sombreado. Y pues obviamente, cuando uno está visualizando cosas que van variando en el tiempo,
pues las líneas son un muy buen indicador. Los mapas. Los mapas pueden tener varios orígenes. Normalmente se hacen los mapas de Azure. Antes se podían hacer otro tipo de mapas, los de Bing, pero ya no. Son los mapas de Azure. No necesito tener cuenta en Azure, ¿sí? Porque la cuenta de Power BI los incluye. Pero me permiten visualizar datos mediante burbujitas, por ejemplo, o mediante áreas sombreadas que estén relacionados geográficamente. Gráfico, bueno, y si yo tengo, por ejemplo, las coordenadas de los sitios, entonces voy a poder ver los gráficos súper bien ubicados. Corrigieron ese problemita cuando estemos trabajando el ejemplo de Power Query. Los circulares pues son la misma dona, pero rellenita. Ya depende si a uno le gustan más las donas o los ponqués. Y bueno, nosotros, las personas, entendemos mejor con las gráficas porque nosotros somos más visuales. Los seres humanos somos más visuales y esa característica visual nos permite reconocer patrones y gracias a esa pequeña característica pudimos evolucionar en reconocimiento de patrones. Entonces la pregunta es, ¿cómo elegir el mejor gráfico para mi aplicación? Entonces depende, ¿qué quiero representar? ¿Sí? Porque hay diferentes tipos de gráficos que se pueden acomodar. Pero entonces depende de las variables y de la forma en que yo quiera. También depende si mis variables son cualitativas, que son categorías o palabras, o variables cuantitativas, que son las que se expresan con números o cantidades. Entonces depende del tipo de variable que yo tenga. Entonces las cualitativas expresan características o cualidades, se describen mediante palabras o categorías, no se pueden medir en términos numéricos. ¿Sí? Yo no le puedo decir febrero, mírame a febrero, no, pues cuente las letras. No, febrero es el segundo mes. Y se pueden clasificar como nominales o ordinales. Entonces uno puede llegar aquí, no, primero tal cosa, y ese va a llevar tales y tales gráficas. ¿Por qué? Porque si yo hago, es decir, antes de hacer la presentación, yo puedo ir pensando en qué es lo que quiero visualizar y cómo lo voy a visualizar. Como cuando uno se sienta en PowerPoint y bueno, ¿y qué voy a hacer? No, pues venga, ¿cuáles son los temas que tengo que hacer? Entonces anoto los temas, dentro de este tema tiene que ir esto, y a medida que uno va anotando, o por lo menos eso me pasa a mí, uno se va imaginando, y ahí le puedo poner una imagen de tal cosa, etcétera. Recuerden, esto es como un PowerPoint, pero con datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipos de variables cualitativas? ¿Cuál es el deporte favorito? Las personas nacieron en tal parte, qué color tiene el cabello, qué comida tienen, a qué segmento de población pertenecen, en qué municipio viven, qué tipo de producto es, etcétera. Las cuantitativas, pues son las que se expresan mediante números, es decir, que se pueden contar. Pueden ser continuas o pueden ser discretas. Las continuas pues tienen más números que las discretas pues solamente van en intervalos de tiempo, el día, la hora, el mes, el año, ¿sí? La edad de los estudiantes de un curso, pues cada persona tiene una edad, esa es una variable cuantitativa discreta. El tiempo que tarda una pastilla efervescente en disolverse, pues yo tiro el Alka-Seltzer ahí y empiezo a cronometrar hasta que se disolvió. Esa es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque estoy contando el tiempo que ha transcurrido. ¿Sí? Bueno, entonces, diagramas de barras. Este sirve para cualitativas, tanto nominales o ordinales. ¿Sí? Cada valor discreto, por ejemplo, aquí, es decir, cada valor es discreto. Ventas en cada uno de los departamentos o comparación entre el mes de agosto y el mes de febrero, ¿sí? Entonces puedo ir comparando las barras. Estas son barras solitas, barras junticas y estas son barras apiladas. Esta es una sola barra. Lo que pasa es que apilan diferentes cantidades y a cada cantidad le ponen un color diferente. Entonces por eso da ese efecto. Pero son las mismas gráficas que yo tengo en Excel. Todas las variables se pueden representar con diagramas de barra, excepto las que son continuas. Y son muy útiles. Y tanto en Excel como en Power BI son las que toma el programa por defecto. ¿Sí? No es que esas barras sean malas, que sean muy viejas, que no, lo que pasa es que son las que más sirven. De hecho, uno puede expresar muchas cosas con diagramas de barra.
Los gráficos de sectores de torta o dona, ¿sí? Son apropiados a la hora de representar gráficamente variables cualitativas. Representan los porcentajes de las modalidades que siempre van a sumar el 100%. Es decir, estos porcentajes cuando uno los suma, siempre le va a dar el 100% de la torta o de la dona. La dona y la torta son lo mismo, solo hay un huequito de diferencia. Y el área o sector circular lo ocupa cada variable que estoy midiendo y normalmente lo pone en un color diferente. Y su tamaño va relacionado con el porcentaje en relación al total. Se usa cuando el número de categorías es bajo. Mejor dicho, 5, máximo 6 categorías pueden ir en un gráfico de estos. Si uno le pone 12, pues ya empiezan a verse como demasiados colores y ya empieza a difuminarse la torta, entonces es mejor pasar ¿a qué? Pues a las barras. Ahí sí puedo ver 12 barras puestas. El histograma. Este es utilizado para representar variables cuantitativas continuas, pero por intervalos, ¿sí? Y me los ponen juntos. Entonces, aquí ya no tengo del 1, 2, 3, 4, 5, sino que todo eso lo agrupa en un intervalo. Por aquí me da una medida. Y como todos los intervalos tienen el mismo tamaño, pues se ve de esta forma, en histograma. Entonces, cuando yo tengo la información agrupada en intervalos, por ejemplo, no, es que estamos haciendo mediciones de calidad cada 15 días, ¿sí? Entonces, agrupo los 15 días de mediciones, los promedio y ese es el valor de esa barrita. Los siguientes 15 días tienen otro valor promedio y así sucesivamente. Entonces, lo puedo agrupar como un histograma. Pues si ustedes tienen algún conocimiento de estadística básica, pues es mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Pero pues igual estas gráficas son muy fáciles de entender. El polígono de frecuencias, entonces es el histograma, ¿sí? Como cada uno de estos tiene un puntico aquí en la mitad. Entonces cogen ese puntico en la mitad y le hacen rayitas entre cada puntico en la mitad. Sí, no más. Eso es. Entonces lo llaman polígono de frecuencias porque representa tendencias, ¿sí? Entonces, no, mire que es que la calidad empezó a bajar desde que X persona se fue de la empresa. Puede pasar, ¿sí? X persona se fue de la empresa y la calidad del producto empezó a bajar. O, no, es que cambiamos de proveedor, estamos comprándole a un proveedor chino. Bueno, tal cosa. No, no es que esté hablando más de los chinos. Entonces, es en el histograma y me va representando la tendencia, ¿sí? Entonces, es también útil que yo veo los histogramas, pero si le pongo un color que se visualice, yo voy diciendo, todo va subiendo y me gusta cómo sube. En fin, cada tipo de gráfica me puede estar representando o una relación, o una comparación, o una distribución, o una composición de variables. Entonces ya depende de la utilidad que yo le quiera dar a esa gráfica, ¿sí? Y el tipo de variables, la cantidad de variables y lo que yo quiera expresar. Entonces toca es, como les dije, si yo tengo algún conocimiento básico de estadística, y yo creo que la mayoría de ustedes lo tienen, pues uno mismo va escogiendo con el tiempo qué tipo de gráfica le sirve más. Y recuerden, esto está orientado hacia una presentación. No, pues yo hice esta gráfica de cascada porque me pareció muy bonita, pero si no la sé explicar, o las personas a las que se las estoy explicando no la entienden, pues sí, le quedó muy bacana la gráfica. O por ejemplo, estas de radares. Esta la llaman la gráfica de radares. Si uno no entiende cómo funciona esta gráfica de radares, pues le quedó muy bacana la gráfica, qué chévere esos sombreaditos, esos colorcitos, pero no le entendí nada. ¿Sí? Entonces, muchas veces las gráficas sencillas son las que son más fáciles de explicar. ¿Listo? Bueno. Entonces, hay muchos objetos visuales, pero sí muchos objetos visuales. De hecho, Power BI, ¿sí? Trae todos estos objetos visuales.
barras apiladas, barras aquí, estas son las áreas apiladas, aquí hay gráficos de dispersión, aquí está el gráfico en cascada, los mapas, el de rectángulos, son los mapas de Azure, aquí viene el medidor, aquí vienen los KPIs, estos ya son segmentadores y tablas, aquí puedo insertar objetos visuales de un script de R, que es un lenguaje de programación estadística, aquí de Python. Estos son elementos influyentes, botones para segmentar y además de eso, yo puedo importar objetos visuales. También lo vamos a hacer. Entonces se conecta a Internet y empieza a importar objetos visuales que son tipos de gráficas que otras personas o otras empresas han desarrollado. Por ejemplo, este gráfico de Gantt, que sirve para manejar proyectos. ¿Sí? Cargue, no sea maldito. Este será más rápido. No, pues, se quedó esperando, se quedó pensando. Algo está pasando. No sé si es la conexión o es mi computador, pero algo sí está pasando. Esto no debería demorarse tanto. No debería demorarse tanto. No, ahí está. Miremos a ver si lo cargó o no lo cargó. De estos objetos gráficos nos vamos a dar cuenta que hay unos que son gratuitos y hay otros que son de pago. ¿Será por la última actualización que le hice? Ay, ay, ay. Ay, casi que no. Bueno, entonces este me sirve para ir manejando proyectos. No es tan flexible como un proyecto, pero es gratis, es gratuito. ¿Sí? Entonces, ¿a quién no le gustan las cosas gratis? A todo el mundo le gustan las cosas gratis. Los de Microsoft son gratuitos, pero hay algunos otros, por ejemplo, yo le digo aquí, búsqueme GAN. Hay otros, por ejemplo, vamos a ver este, Process Gantt, Gantt de procesos. Sí, este sí dice, mire, agregar gratis o comprar un plan actualizado. Pues sí, usted lo agrega gratis, pero ya que le funciona, esa es otra cosa. Esto lo hizo una empresa que se llama Excavation GmbH, eso es en Alemania. Y aquí están los precios. ¿Sí? Vale 3,99 por mes. Entonces, hay empresas que pueden decir, no, utilicemos este gráfico de procesos porque no sirve para esto. Entonces, están pagando tanta plata por usuario por mes para que puedan utilizar este gráfico. ¿Sí? Y hay otros, ¿no? Hay muchos. Eh, los más chéveres de todos, los mejores gráficos, pues son los pagos, ¿no? Sí, por ejemplo aquí, ¿no? Este que decía, hagamos este Pareto para hacer análisis causa-efecto. Entonces, gratis, ay, vea, gratis, y este hace histogramas y hace tendencias y hace más cosas bonitas y tiene sombreadas, ¡ay, qué chévere! Entonces, pues, y es gratis, ¿sí? Entonces, hay diferentes objetos gráficos, además de los que vienen incluidos por defecto en Power BI. Entonces, hay bastantes. Y uno puede utilizarlos de forma gratuita o de forma paga. ¿Qué otra cosa? Los tipos de visualizaciones se explican muy bien en Learn Microsoft y los objetos visuales también, learn.microsoft.com. Entonces, es un buen sitio en el cual ustedes pueden ir a buscar información. Como les había dicho, la clase de los miércoles, pues, tiene que ir hasta las 9 porque yo de inmediato empiezo otra. Entonces, tenemos clase otra vez el viernes. Esa sí la vamos a dar de 7:30 a 9:30. Entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy. No sé si tienen preguntas.